En algún lugar entre las montañas y los valles olvidados, un tren sin nombre atraviesa la oscuridad. No tiene destino oficial, pero todos saben que existe. Los conductores lo llaman el tren del infierno. Se dice que recoge pasajeros que ya no pertenecen a este mundo. Algunos desaparecen después de subir. Otros regresan, cambiados. Pero esta historia no comienza en el tren. Comienza con Raúl, un hombre que dedicó su vida a mantenerlo en movimiento. Un hombre que, como el tren, comenzó a transformarse lentamente hasta que ya no quedó nada humano en él. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué hace que un hombre se convierta en algo más oscuro que la muerte misma? ¿Y qué pasa cuando te das cuenta de que el verdadero monstruo está dentro de uno mismo? Raúl había sido maquinista durante casi 40 años. Era una figura fantasmagórica en la estación, siempre presente antes del amanecer y mucho después del anochecer. Su vida era el tren, y el tren era su vida. Pero últimamente, algo estaba cambiando. Al principio, fue solo un sonido, un eco fuera de lugar, un silbato demasiado agudo, casi doloroso para los oídos sensibles. Las vibraciones de las vías resonaban de manera extraña, como si estuvieran cantando mensajes cifrados. ¿De dónde vienen esos sonidos?, pensó Raúl una noche mientras caminaba por los vagones vacíos. Son solo imaginaciones mías. Sabía que no debía prestarles atención. Sabía que debía ignorarlos. Pero los susurros eran persistentes. Hablaban, no con órdenes, sino con sugerencias. Suaves, persuasivas, íntimas. Le decían quién pertenecía al tren y quién no. Una noche, mientras hacía su ronda habitual, se detuvo frente a la cabina 6. La puerta estaba entreabierta, y dentro, un hombre dormía profundamente. Pero había algo inquietante en él. Su rostro estaba borroso, como si alguien hubiera pintado sus rasgos con pinceladas descuidadas. Sus ojos estaban cerrados, pero su expresión carecía de paz. La voz susurró claramente: no debes seguir adelante. Raúl no sintió miedo. En cambio, sintió algo peor, certeza, como si un instinto largo postergado se hubiera activado dentro de él. ¿Quién es este hombre?, se preguntó Raúl mientras observaba su rostro. ¿Por qué parece tan fuera de lugar? Abrió la puerta lentamente y se sentó frente al hombre. Observó su rostro por unos segundos, memorizando cada detalle. Luego, con precisión quirúrgica, tomó su cinturón y lo enrolló alrededor del cuello del hombre. Tiró con fuerza. El cuerpo convulsionó brevemente, luego quedó inmóvil. No hubo resistencia. No hubo gritos. Solo silencio. Raúl miró el cuerpo sin vida y se preguntó: ¿esto es solo el comienzo? Después de esa noche, todo cambió. Los pasajeros ya no eran simples viajeros para Raúl. Eran piezas de un rompecabezas que él debía arreglar. Comenzó con los que dormían, porque eran fáciles. Si se movían o despertaban, utilizaba químicos industriales robados del kit de mantenimiento. Un hombre despertó a mitad del proceso. Raúl lo golpeó repetidamente contra la pared del vagón, hasta que los gritos cesaron y el cuerpo quedó irreconocible. Limpiar tomó horas, pero las voces estaban complacidas. Decían cosas como: el calor significa vida. Los cerebros tienen valor. ¿Qué significa eso?, pensó Raúl mientras limpiaba la sangre. ¿Por qué me hablan así? Al principio, contaba: 5, 10, 15. Luego dejó de hacerlo. Encerraba a algunos pasajeros en un vagón vacío. Los alimentaba y los observaba. Uno lloró, otro rezó, otro suplicó ser asesinado. Raúl cumplió, uno por uno. No encontraba placer en ello. Simplemente entendía la necesidad. ¿Por qué sigo haciendo esto?, se preguntó una noche mientras miraba a una mujer encadenada en el vagón. ¿Qué soy yo ahora? Una noche, entró en un vagón donde una familia estaba sentada. Una madre, un padre y 2 niños pequeños. Se quedó en la puerta, sosteniendo un martillo en ambas manos. El padre lo miró fijamente, luego se levantó lentamente y se colocó frente a los niños, protegiéndolos con su cuerpo. Raúl dijo, con una calma escalofriante: estás obstruyendo la ruta. El padre no se movió. Raúl levantó el martillo y lo golpeó una vez, con fuerza. La madre gritó, pero los niños permanecieron en silencio, paralizados por el shock. ¿Por qué no corrieron?, pensó Raúl mientras cerraba la puerta del compartimento. ¿Por qué no intentaron escapar? Se alejó, escuchando el sonido de sus uñas arañando el vidrio. El tren no protestó. Siguió avanzando. Con el tiempo, Raúl dejó de verlo como asesinato. Era mantenimiento, un deber sagrado.
El tren exigía equilibrio, y el equilibrio requería sacrificio. ¿Soy yo quien decide quién vive y quién muere?, se preguntó una noche mientras caminaba por los pasillos vacíos. ¿O son ellos quienes me controlan? Comenzó a saltarse estaciones, a partir sin permiso. Los errores manifiestos pasaban desapercibidos. Las personas desaparecidas quedaban enterradas en la burocracia. Aquellos que intentaban cuestionarlo eran recibidos con silencio. Después de todo, las conversaciones reales ahora sucedían dentro. Con ellos, Raúl no entendía por qué las voces lo guiaban, pero sabía que lo hacían por una razón. No era locura, era un propósito. Las voces le hablaban de equilibrio, de sacrificio. Le explicaban que el tren no era solo una máquina, era un organismo vivo, y como cualquier ser vivo, necesitaba alimentarse. Pero, ¿qué clase de alimento podía satisfacer algo tan inmenso, tan antiguo? ¿Qué es lo que más tememos perder?, se preguntó Raúl una noche mientras observaba a una mujer encadenada en uno de los vagones vacíos. No es la vida en sí, es el control, nuestra humanidad. Esa revelación lo golpeó como un rayo. El tren no quería carne ni sangre, quería almas. Quería que sus víctimas experimentaran la deshumanización completa antes de morir. Y él era el instrumento perfecto para llevar a cabo ese proceso. Las primeras víctimas habían sido simples sacrificios, eliminadas rápidamente para calmar el hambre inicial del tren. Pero con el tiempo, Raúl comenzó a perfeccionar su técnica. Ya no se trataba solo de dejarlos sin vida. Se trataba de descomponer psicológicamente a sus víctimas hasta que ya no quedara nada humano en ellas. En el vagón donde tenía encerrada a la mujer, había dispuesto un pequeño altar improvisado. Velas negras parpadeaban débilmente, iluminando las paredes cubiertas de garabatos hechos con carbón. Frases como "el tren siempre sabe" y "no hay escape" estaban escritas una y otra vez, como si alguien hubiera intentado dejar un mensaje para las futuras víctimas. Pero esos mensajes eran obra de Raúl. Él los escribía para ellos, para que supieran que no había esperanza. La mujer estaba sentada en el suelo, con las manos atadas detrás de la espalda. Sus ojos estaban vidriosos, llenos de lágrimas secas. Había pasado días sin dormir, escuchando los mismos sonidos repetitivos que provenían del techo, golpes metálicos, silbidos agudos, voces distorsionadas que parecían venir de todas partes y ninguna a la vez. Raúl entró en el vagón con una bandeja de comida, pan duro, agua tibia y un trozo de carne cruda que goteaba sangre sobre el metal. Lo colocó frente a ella, pero no dijo nada. Sabía que el verdadero terror no venía de la falta de comida, sino de la incertidumbre. ¿Por qué seguía viva? ¿Cuándo terminaría esto? Mientras ella miraba la comida con desconfianza, Raúl sacó un cuaderno y comenzó a escribir. No palabras, sino números. Contaba cada segundo que ella tardaba en tomar un bocado, cada respiración entrecortada, cada lágrima que caía al suelo. Era un científico del horror, observando cómo el miedo consumía lentamente a sus sujetos de prueba. El cerebro humano puede soportar mucho dolor físico, pensó mientras anotaba sus observaciones. Pero cuando el miedo se convierte en anticipación, cuando cada segundo se siente como una eternidad, eso es lo que rompe a una persona. La mujer finalmente tomó el pan y lo mordió, pero apenas pudo tragarlo. Raúl sonrió. Sabía que pronto estaría lista. En otro vagón, un hombre colgaba suspendido del techo por cadenas oxidadas. Sus pies apenas tocaban el suelo, y su cuerpo estaba cubierto de cortes superficiales que aún sangraban lentamente. No era suficiente para dejarlo sin vida, pero sí para mantenerlo consciente del dolor constante. Este hombre era diferente. No lloraba ni suplicaba. En cambio, murmuraba oraciones en voz baja, como si creyera que alguna fuerza divina vendría a salvarlo. Raúl lo observaba desde las sombras, fascinado. Este tipo de resistencia mental era raro. La mayoría de las personas se derrumbaban después de unas pocas horas de tortura psicológica, pero este hombre seguía aferrándose a su fe, a su humanidad. ¿Cómo romperlo?, se preguntó Raúl. Sabía que la clave no estaba en infligir más dolor físico, sino en destruir su sentido de identidad. Así que decidió jugar con su mente. Entró al vagón con un espejo roto en las manos. Lo colocó frente al hombre, asegurándose de que pudiera ver su propio reflejo fragmentado. ¿Quién eres?, preguntó Raúl, su voz tranquila pero cargada de amenaza. El hombre lo miró confundido. Soy quien soy, respondió, aunque su voz temblaba. Raúl negó con la cabeza. No, eres lo que ves aquí. Señaló el espejo. Un monstruo, un fracaso,
alguien que nunca será salvado. Día tras día, Raúl repetía el mismo ritual. Colocaba el espejo frente al hombre, le hacía preguntas sobre su identidad y luego desglosaba cada respuesta hasta que ya no quedaba nada coherente. Tu nombre no importa, decía Raúl. Tu familia te ha olvidado. Dios no te escucha. Solo el tren decide tu destino. Al principio, el hombre intentó resistir. Recitaba versículos de la Biblia, clamaba por misericordia. Pero con el tiempo, su voz se volvió un susurro, y luego el silencio total. Una noche, Raúl entró al vagón y encontró al hombre mirando fijamente su reflejo en el espejo. Sus labios se movían, pero ningún sonido salía de ellos. Estaba repitiendo las mismas frases que Raúl le había dicho. Soy un monstruo. Soy un fracaso. Nadie vendrá a salvarme. Raúl sonrió. La transformación estaba completa. El hombre ya no era humano. Era una cáscara vacía, lista para ser ofrecida al tren. Lo que Raúl estaba haciendo no era simplemente asesinato. Era un estudio meticuloso de la fragilidad humana. Sabía que el miedo más profundo no era la muerte, sino la pérdida de uno mismo. Al privar a sus víctimas de su identidad, de su sentido de propósito, las convertía en algo menos que humanas. Y en ese estado, el tren las reclamaba fácilmente. El tren no quiere cuerpos, escribió Raúl en su cuaderno. Quiere almas rotas, almas que ya no puedan luchar. Cuando la compañía intentó jubilarlo forzosamente, Raúl no protestó. Simplemente desapareció en el depósito y encontró una locomotora fuera de servicio desde hacía mucho tiempo. Sin nombre, sin ruta, arrancó como si lo extrañara. La llevó a las vías y dejó que el instinto lo guiara. O la profecía, o lo que sea que ahora viviera bajo las vías. Esa noche, todas las señales fallaron. Las cámaras se apagaron. El tren desapareció. Horas después, un mensaje parpadeó en la pantalla del despachador. Próxima parada, el infierno. Nunca más fue visto. ¿Dónde está Raúl ahora? Te preguntarás mientras ves este video. ¿Y qué harás cuando escuches ese silbato en la niebla? Porque dicen que el conductor camina solo. Sin rostro, sin voz. Solo ojos, brillando débilmente como faroles ahogados en aceite. Nadie sabe de dónde viene el tren. Pero todos coinciden en una cosa. Mientras se mueva, solo tomará a uno. Si alguna vez se detiene, nos llevará a todos. El horror no siempre viene de criaturas escondidas en la oscuridad o de fuerzas sobrenaturales que acechan desde las sombras. A veces, el verdadero terror nace de lo que ignoramos sobre nosotros mismos. Es el reflejo en el espejo que no reconocemos del todo. Es la cicatriz que aparece sin explicación. Es el acto que cometemos en silencio, cuando nadie está mirando. Si tú estuvieras en su lugar, ¿te atreverías a mirarte al espejo una vez más? ¿O cerrarías los ojos y dejarías que el miedo te consumiera poco a poco? Pero aquí está la parte más inquietante. Tal vez no estés solo en tu experiencia. Tal vez alguien más haya sentido lo mismo. Tal vez alguien más haya vivido algo igual de inexplicable, igual de aterrador. Y tal vez, solo tal vez, compartir nuestras historias sea la única manera de entender qué significa ser humano, o qué significa dejar de serlo. Ahora quiero escuchar tu historia. ¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti no es completamente humano? ¿Has vivido una experiencia inexplicable que te dejó sin palabras? O tal vez tienes una historia de terror que quema por ser contada. Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios. No estás solo. Tal vez alguien más entienda exactamente lo que estás sintiendo. Porque en el horror compartido, encontramos consuelo. Y en las historias que nos atrevemos a contar, descubrimos que el miedo más profundo ya no parece tan insoportable. Déjame tu historia. Juntos, exploremos las profundidades del terror. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para más historias como estas de terror. Y no olvides suscribirte porque si no vas a chupar faros.